habíamos anunciado, se encuentra en el estudio el profesor. Y espero que ustedes, radio escuchas, también hayan estudiado, porque está Marcos Singer, director del MBA de la UC, que nos viene a interrogar a nosotros más bien. No, pero con casos que nos dan a todos una lección en el mundo de los negocios. Venimos de noticias del mundo de las fusiones y adquisiciones, Walmart con Corner Shop que se cayó. Exactamente, la frustración final, sobre eso. Bueno, otros casos que tuvieron más éxito, Falabella compró Linio un poco en esa área, pero Marcos, tú nos vienes a hablar un poco sobre un caso en Estados Unidos, Disney Pixar o algo así. Exactamente, bueno, ¿cómo están? Hola Marcos. Mis Muy bien, queridos nervioso. alumnos. Nerviosa, muy bien. El nervio es una energía que... bueno, como hemos hecho en toda esta clase, la idea no es que yo cuente cosas, la idea es que salga el conocimiento de todos. Y ahora lo que queremos es entender cuáles son las distintas formas en que las empresas se pueden subir a la transformación, en este caso la transformación tecnológica. Y lo vamos a hacer en un ámbito que está sumamente sucedido, que es justamente el retail. ¿Ustedes saben cuál es la industria en Chile que más gente emplea? El retail, supongo. El retail, precisamente. Entonces, cuando estamos hablando de un cambio en esa industria, pucha que es grande el cambio. Sí. Y los cambios hay que hacerlos bien, porque cuando, por ejemplo, en minería no se piensa bien en el cambio generacional que pasa. Hay un impacto gigantesco en el crecimiento. ¿Y qué de pasó Chile. ahora en Chucky? Huelga. Claro. Una huelga, Sí. porque no estaba bien resuelto, y las empresas entonces tienen que anticiparse. Y como veíamos en la clase anterior, ¿cómo uno puede interpretar mejor lo que está pasando? Mirando La historia. la historia. Tuvo muchos retuiteos los Sí. comentarios sobre historia, en ese lo vi. Claro. Muy contingente además el tema. Porque la historia es muy actual, solamente hay que entender cuáles son las leyes que están detrás. Bueno, muy bien, lo que vamos a analizar, tal como tú decías, es un caso que se dio a principios de los 2000, 2003, 2004, un caso de Harvard, que enseñan los profesores en el MBA de la Universidad Católica. Disculpe que les haga propaganda. Aprovecha de pasar. Específicamente nuestro profesor Jorge Tarciján, que me entregó esta ayuda, es sobre el famoso caso de la compra de Disney de Pixar. Porque en ese momento, al igual que ahora, hubo un gran quiebre tecnológico en el mundo de la entretención y del cine. El cambio tecnológico que se está dando ahora en el retail, ¿cuál es? Ayúdenme. Automatización, e-commerce. Automatización, e-commerce. ¿Qué estás automatizando, oye, cuando estás haciendo e-commerce? ¿A quién estás reemplazando? Al vendedor, Al básicamente. vendedor. Fíjate, siempre nosotros pensamos que para la experiencia de compra era muy necesario que una persona viniera y pero ahora parece que se puede hacer de otra manera. ¿Cuáles son las estrategias? A ver, ¿qué hizo, por ejemplo, Falabella? ¿Cómo se subió al mundo del e-commerce? Compró, o sea, crecimiento inorgánico finalmente. Exactamente. ¿A quién compró y por cuánto, más o menos? No sé si- Linio, no Linio fue 120, Muy bien, 150 120. millones Sí. o algo de un dólares. poquito más de 100 millones de dólares. Sí. ¿Y cómo tomó el mercado eso? En ese minuto también se anunció ahí que se iba a hacer una colocación de acciones y Claro, hubo un aumento de capital también. Capital, exacto, y eso le pegó mal a la acción en ese Pero minuto. si lo ves como de punto de vista estratégico, o sea, como a largo plazo, yo, según lo que me acuerdo, lo vieron como positivo porque Sí. decían, fortalece su posición de competencia frente a un mercado libre Sí. o Exacto. a otros que son como el modelo de plataforma, de vender productos de otra gente. Es verdad, de eso. es diferente. Sí. No puedes tú comparar Falabella con Mercado Libre porque tú tienes todas las razones, más como Alibaba. Sí. Alibaba es una plataforma, no es que en realidad tenga locales. Muy bien. Ahora uno podría decir, bueno, pero es que después de la compra de Linio bajaron las acciones de Falabella, entonces quizás no fue una buena acción o no. No, era por el aumento de capital también finalmente, porque en general siempre cuando hay anuncios de eso también baja el precio. Puede ser. Ahí También tengo- hay temores normalmente a procesos de integración, cuando compras otra empresa, la cultura entre esa, estoy pagando de más, estoy pagando de menos, yo creo que el mercado puede ver distintas Muy bien. cosas. Y además, ¿cómo le ha ido en general al retail? Ha estado bastante presionado en el último tiempo Sí. por el menor consumo, la falta de Sí, turistas, sí. todo eso le ha pegado. Entonces, todo eso habría que preguntarse qué habría pasado si Falabella no compra Linio. Pero ese es un camino. ¿Cuál es el camino, por ejemplo,
que está siguiendo Cencosud en la práctica. Está desarrollando una plataforma interna, o sea, están Desarrollo potenciando, interno, sí. claro, están Muy bien. potenciando los equipos ahí para hacer algo ellos mismos. ¿Cuál es el camino que siguió Walmart o que quiso seguir? Que quiso seguir fue comprar una plataforma andando y que le resolvía el tema de la última milla. Muy bien. Bueno, todo esto es algo que se vio como les decía, 2003, 2004 en Disney. Ahí, no sé si se van a acordar, ustedes son muy jóvenes. ¿Cuál fue la gran revolución tecnológica que se dio en el mundo del cine para niños? Ah, claro. Cuando- Primero de todo, gracias por decir que soy joven. Sí. Pero fue el uso de animación de computación. El Toy Story 1, el 95. Sí. Muy bien. Me acuerdo esa película, haber ido al cine y decir, ¿por qué los monos se ven tan raros en este minuto? Sí, que claro. a A mí me encantó. pareció fabuloso, pero eso fue una tremenda revolución. Y fue una revolución a la cual Disney se subió muy tarde y no tan exitosamente. De hecho, no creo que hayan visto esta película Dinosaurs, Dinosaurio. No, Ok, Eso no me fue una acuerdo. película que le fue más o menos, no más, que fue una película... no solo por nosotros, digámoslo. No, 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 Fuimos los únicos que no la vimos. de animación también. de en animación, computación. pero Disney sola. En general, al que le fue muy bien en este gran revolución fue justamente Pixar. No solo tiene Toy Story, no creo que recuerden qué otras, pero qué otras películas. Sí. Yo te puedo recordar hartas, he visto casi todas, Sí. salvo de Pixar. Yo Y les no, digo- y no porque tengo hijos, sino porque... Son muy buenas, son muy buenas. No solo fue una revolución, esto es muy interesante, no solo fue una revolución tecnológica. Recuerden que la tecnología por sí misma no es tan importante, tiene que ir con un cambio cultural. Y el cambio cultural que se dio en ese momento es que las películas de niños también iban a ser para grandes. Sí. Sí. Entonces no son historias sencillas. Fíjense ustedes, otra película de Pixar muy reciente, sí. Intensamente, ¿la vieron? También, sí. Es una película para grande, igual que Shrek, cuando Igual- salió en un minuto los chistes que hacían. Muchas veces en el cine se reían los adultos y los niños no estaban entendiendo en realidad por qué se reían. Toda la razón. Entonces también hay un cambio cultural de qué significa una película para niños. Bueno, volviendo al problema, Disney se quedó en el gran éxito que fue El Rey León. El Rey León, en la época de un señor Eisner, que era un líder muy autoritario, y que de hecho se peleó con el que hizo El Rey León, un señor Katzenberg. Y Katzenberg se fue y también montó una empresa por el lado, que no es Pixar, pero otra muy exitosa. ¿Cuál? DreamWorks creo que es de... Muy bien, Sí. DreamWorks, lo hizo también con Spielberg y otra gente. Pero ellos no fueron tanto en la punta, fue Pixar. ¿Quién fue el primer gran inversionista de Pixar? Steve Jobs. Steve Jobs, y la compró a $10 millones. Uno dirá... 10 millones. ¿Y cuándo fue eso? Uy, Fines de los 80, ¿no? Sí, o algo así. Sí, porque Comienzo fue de los gente 90. que salió, por ahí lo tengo, No, me no. No olvidé. se preocupe, profesor. Pero Es solamente porque me llama la atención la cifra, que es bajísima. Bajísima, pero tuvo que meterle mucho dinero. No compró algo hecho, sino Steve Jobs, con un genio empresarial, más genio artístico, empezaron a montar este nuevo concepto. Una tecnología diferente y una visión de lo que deben ser las películas. Muy diferente. De hecho, Toy Story, que fue una coinversión, más bien una inversión de Disney, pero producida por Pixar, en un momento fue muy criticada por Disney. Hay una historia que no está en el caso de Harvard, pero es conocida, que cuando se estaba terminando el guión, vino la gente de Disney a Pixar a ver Toy Story y la encontró pésima película, porque no había canción, porque no había romance, porque no había un personaje que aquí y que allá, que eran todos los estereotipos que siempre... pero eso fue una gran revolución. Pero dígame una cosa, ¿cuáles eran otra manera en que Disney se pudo haber hecho del talento Pixar? ¿Tenía que comprar la empresa? ¿Era ese el único? Se podría haber levantado el equipo. Exactamente. Traer a la gente, y eso quizás habría costado mucho menos que los 7 billions que les costó al final Pixar. Pero eso se puede hacer. Lo que pasa es que hay casos, otro caso que me viene a la mente, que si tú tratas simplemente de levantar a la gente y que no ha funcionado muy bien, es por ejemplo la pelea que tuvo en el mundo de los cómics Marvel con DC, Ah, que
DC en un momento trata de levantar a este dibujante famoso que trabajaba de la mano a mano con Stan Lee, que eran creadores de muchos personajes. Se lo llevaron Kirby, Jack Kirby. Y cuando se levantan a Jack Kirby y Kirby llega para hacer y dicen, ahora DC va a masacrar a este advenedizo que es Marvel, no le fue tan bien por la cultura con que arrastraba DC atrás y que no dejaban que estas historias de Jack Kirby como que florecieran. Es decir, tenían un método detrás, tenía que ceñirse a ciertas reglas y todo eso. Muy bien, ¿y habría pasado eso levantando ese talento de Pixar a Disney, dado la anécdota que les acabo de contar? Exactamente, eso es lo que totalmente habría pasado. Probablemente, y eso es lo que habrían anticipado la gente que trabajaba en Pixar, toda gente de mucho dinero, que no la vas a levantar tú solo por dinero. Claro. La tienes que levantar por un proyecto. Y era muy difícil creer que Disney iba a hacer una transformación, porque, digamos una cosa, ¿dónde está el negocio de Disney? ¿Está en hacer películas? Eso es lo que No, hace. el merchandising de las películas. Sí. Es el merchandising. ¿Qué más? Merchandising solamente. Piensa en todos los negocios que tiene. Bueno, están los parques. Los parques. Sí. ¿Y por Las qué? obras en Broadway también. Tienes Eso toda la razón. Puede Eso ser es más pequeño, yo creo, que No, los parques. les da, ¿Lo no, crees? le- pero les da muchísimo, Ah. muchísimo. Y me acuerdo Sí. una vez haber escuchado una charla de quien estaba a cargo de esto y que decía que en realidad todas las entradas que generan, porque piensa, no son baratas uno, pero además estás en constante, o sea, es un flujo constante, Ujú. porque los tienes de lunes o de martes a domingo, 2 veces al día, es decir, genera un flujo bastante considerable. ¿Qué más? Porque también tienen otras cosas. A ver. Bueno, están los derechos de las películas. Los derechos, las películas. Creo que hasta tienen crucero. Mira, Disney es un gran canal de venta y necesita ciertamente los contenidos, los personajes. Entonces, Disney necesitaba un gran generador de contenido y Pixar ganaba teniendo un canal para transmitir esos contenidos. Entonces, las empresas, ¿creen ustedes que valían más juntas o separadas? ¿De qué depende que dos empresas que tienen un valor de mercado muy alto valgan más juntas que valgan más separadas? Sí, se logran las sinergias, lo cual siempre es súper difícil en las fusiones. Muy bien, tiene que... O sea, si aporta algo que el otro no... O sea, también el comprado puede ver valor en pasar a ser parte de este imperio más grande porque le facilita potenciar, distribución, claro. le facilita, no sé, todo el merchandising también. Recuerdo cuando siempre dicen que una película costó tanto, pero eso es sin los costos de mercadeo, que normalmente el mercadeo puede duplicar el valor de una película a veces, de producción de una película. Así es, muy bien. Para ver si es que dos empresas van a funcionar juntas bien, lo primero que uno tiene que pensar es, bueno, ¿cuánto le aporta una a la otra y la otra a una? Y bueno, y en este caso ustedes lo dicen muy bien. Por un lado, Pixar gana teniendo un canal y por otro lado, Disney, alguien que le genere contenidos realmente creativos que después los pueda poner en todos lados, en todos sus canales, en su merchandise, sus parques, sus cruceros, su historia. Bueno, pero uno podría decir, bueno, pero ¿y por qué no siguen como antes? Fíjese que antes de la compra ellos igual hacían negocios, partiendo por Toy Story. Recuerden, Toy Story lo hizo Pixar, cofinanciado por Disney, pero eran empresas separadas. ¿Cuál es la ganancia que tú tienes por el hecho de que te compren? Podrían seguir separados y seguir haciendo negocio en contrato. ¿Cuál es el problema de ese modelo? Ahí me pillo. No se me ocurre Pero cuál podría ser el piensa- problema de mantenerlos separados. Sí, ¿qué tienes que hacer todo el tiempo cuando tú tienes... Tienes que volver a negociar los términos cada vez, volver cada a nuevo negociar proyecto, cada cosa así. cada vez? Oye, y hay... ¿Y cuánto le van a pagar a los actores y todo? Claro. ¿Y quién estaba negociando por mucho tiempo por el lado de Pixar? Bueno, no sé. ¿Quién era me el acuerdo. dueño? Steve Jobs. Steve Steve Jobs. Jobs. ¿Y quién era el que estaba negociando por el lado de Disney? Eisner. Eisner, que era Dos cabezas duras. dos cabezas duras y sin entrar en la psicología. Oye, esto era gente realmente muy ruda. Y la negociación se complica mucho cuando los términos son tan complejos, porque ¿quién es el dueño de los derechos de las figuritas? ¿Quién es el dueño de los derechos de retransmisión? ¿Quién es el dueño? Mira, el tema de las secuelas. ¿Quién es dueño de hacer la secuela? En particular, en el caso de Toy Story, el que iba a hacer la tercera secuela era Disney y no Pixar. O sea, son una cantidad de detalles y cada detalle son millones de dólares donde tú te puedes Claro. agarrar. ¿Cuánto tiempo estuvieron negociando? Mira,
muchos años y fracasó la negociación. Debe haber partido seguramente el día que hicieron Toy Story, pero por ahí, por el 2004, simplemente Eisner y Jobs simplemente se mandaron a la porra mutuamente y en parte dicen que eso le costó el cargo a Eisner, porque Disney, se dieron cuenta, sin Pixar eran solo fracaso después del Rey León. Claro. Que fue el año 90 y tanto, el Rey León. O sea, muchos años de no tener esa fuerza creativa que tú necesitas en ese ambiente. Y cito, Disney es muy grande, pero el núcleo creativo es lo principal. Y ese núcleo lo trajeron. Entonces, volviendo al tema, oye, del retail ahora, ¿cuál es el riesgo, oye, de empresas que tratan de fusionar con contratos con un e-commerce? ¿Cuál es el riesgo? O sea, que estén externalizados y Sí, que no los que sean hayan una empresa por integrado. fuera. Por ejemplo, lo que pasaría con, digamos, Corner Cencosud y Corner. Claro, Cencosud, claro. Ah, ya. Cencosud y Corner. ¿Pueden hacer negocios? Ciertamente. Sí. Yo puedo comprar con Corner Shop Sí. a Cencosud. Pero ¿Cuál al es el- final tú tienes, o sea, los contratos pueden variar y tú tienes todos los años el riesgo de que finalmente Corner Shop, por ejemplo, decida no seguir distribuyendo los Cencosud, productos de diga, Cencosud. no, O que claro. claro. Sabe que ustedes no vamos a permitir que sus compradores entren a nuestras tiendas o algo así. O sea, Y como aparte es- inversionista yo lo vería como un riesgo porque no sé qué va a pasar el próximo año. Exactamente. Y déjenme darle una analogía con Pixar. Pixar también, oye, ya estamos en la hora, se pasa tan rápida la clase. No, pero termina la vamos. idea. Pixar también. Mira, Pixar también empezó a negociar por el lado con Fox y con otras empresas. Y Disney, por supuesto, empezó a negociar también con alguien como Pixar, que era DreamWorks, que Ya. no era tan Que espectacular. tuvo, bueno, Shrek era de DreamWorks, creo, tuvo grandes éxitos, Exactamente. pero no ha tenido una estabilidad tan... Exactamente. Entonces, Obvio, claro. ese modelo es muy inestable. El modelo de integrar también es un problema. Entonces, aquí la enseñanza es que no hay bala de plata. Nadie sabe realmente cómo hacerlo. Lo que tiene es que elegir los riesgos que cree que puede manejar mejor. Y cuando cambió la cabeza de Disney a una persona un poco más tranquila, más flexible, más abierta, menos autoritaria, dieron el paso y aparentemente el paso fue muy bueno. Sí. Queremos agradecer a Encantado. Marcos Singer por interrogarnos a nosotros así. Te esperamos de vuelta en unas 2 semanas En más. Sí. 2 semanas más te Con tendremos con otro nosotros. interesante caso de negocio. Muchas gracias, Qué Marcos. bueno, que les Muchas vaya gracias. bien. Buen fin de Un 7 semana. nuevamente. ¿eh? Le voy a Gracias. contar a mis papás. Muy bien. Los negocios están en Pauta Bloomberg.